que vamos a hacer es ver cómo funciona el escalímetro. Esto me parece que lo tenéis en el PDF que se llama 4/6/n/croquización, ¿no? Miradlo en el Moodle y leedlo. Recordad que los vídeos son un complemento, no sustituyen ni muchísimo menos a los PDF, a lo que podáis leer, ¿no? Muy bien, el escalímetro de los tres, parece que hay tres modelos, tres, cuatro, os recomiendo que os compréis, que es el que utilizaremos, el que tenga las escalas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.2 y medio, ¿no? Si bien en el instrumento, pues ya veréis que aparecen como 1.100, 1.200, 250, o sea, como múltiplos de 100. En realidad, para manejar el escalímetro, recordar que lo que hace son escalas. Entonces, tenemos todas las escalas que ponga en el denominador seguido de todos los ceros que queráis, ¿no? Por ejemplo, fijaros, primero tenemos que tener como una intuición de la medida que estamos hablando, ¿no? Me refiero a que si habláramos de la altura de una persona y nos dijeran, pues mide 1,70, 1,80, no haría falta preguntarnos y en qué unidades me lo estás diciendo, ¿no? Porque una persona no puede medir 1,7 milímetros ni 1,7 kilómetros, ¿no? Todos entenderíamos que estamos hablando de metros, 1,7 metros, ¿vale? Lo mismo que el peso de un ser humano, ¿no? Pues pesa 80. Tampoco necesitamos explicitar la unidad porque todos entendemos que un ser humano no puede pesar 80 gramos ni 80 toneladas. Entonces todos entendemos que hablamos de kilos cuando hablamos de peso. Bien, recordar que todos más o menos tenemos la mano, el palmo de 200 milímetros, más o menos. Y es muy importante, hablamos en milímetros, no en centímetros, hablamos en milímetros. En construcción a veces se habla así, pero eso es en construcción, nosotros no, para dibujar piezas mecánicas, ¿no? ¿Entendido? Hablamos en milímetros, de manera que todos tenemos el palmo más o menos de 200 milímetros y la longitud de un dedo pues más o menos es de 10. Y estoy hablando de tamaño natural, a tamaño real. Es decir, cuando pilléis el escalímetro donde pone 1,100, veréis, identificamos enseguida que, bueno, pues es una regla. Es decir, eso está a escala 1,1. Y si medimos una longitud como esta, este dibujo no está hecho a escala, ¿no? Pero bueno, todos vemos que si medimos una longitud como esta y nos pone 7 y pico, ¿no? A ver, 7, aquí hay 8, esta rayita pues será 7 y medio y estas rayitas pues la división más pequeña es 1 milímetro. Esta longitud a nadie se le ocurre decir que son 7,7 milímetros porque es una barbaridad. Todos entendemos que serían 7,7 centímetros, pero como hablamos en milímetros, la lectura correcta sería que son 77 milímetros, 77 milímetros. A 1,1, aunque ponga aquí 1,100. Si lo interpretamos como que esto es la escala 1,10, esta longitud pues no serían 77, serían 10 veces más, porque estaría representado a una escala 1,10, es decir, 10 veces más pequeño. Luego la longitud sería 770 milímetros. Si lo interpretáramos a escala 1,100, lo que leemos a 1,1 como 77 milímetros, a 1,100 le hemos añadido dos ceros al denominador de la escala, pues le añadimos dos ceros al denominador, a la lectura que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque lo que medimos está dibujado, esta longitud es 100 veces más pequeño que la realidad. Entonces lo multiplicamos por 100 y serían 7.700 milímetros o lo que es lo mismo 7,7 metros. Cada centímetro a 1,100 nos representaría un metro y por eso, porque el escalímetro, bueno, pues se utiliza pues para arquitectura, para construcción y por ahí, pues por eso ponen múltiplos de 100 en lugar de poner 1,1, 1,2, 1,3 y por ahí, ¿no? Igual que si lo interpretamos como si pone 1,1000, lo que leemos estaría dibujado a 1000 veces más pequeño, entonces le hemos puesto tres ceros al denominador de la escala, pues le pondríamos tres ceros, los mismos, a la lectura que hacemos, ¿no? Entonces serían 77.000 milímetros, donde cada
rayita de estas, cada milímetro nos representaría 1 metro. ¿De acuerdo? Y esto nos va a pasar pues con todas las escalas. Si vamos a la 1,2, aunque marque 1,200, bueno, pues nosotros vamos a medir una lectura, veremos que pone 0, 5, 10, 15, 20, ¿no? Entonces, está claro, por ejemplo, que esto no van a ser 10 milímetros, ni 100 milímetros. Esto nos representa 100 milímetros, pero su longitud, repito, el dibujo no está hecho a escala, ¿no? Pero su longitud es la mitad. La mitad. En realidad, los 100 milímetros, pues si vamos a la escala 1,1, sería el doble, en longitud el doble de lo que aquí a escala 1,2 pondría. Estos serían 100, estos son 50, estas rayitas que sobresalen un poco más, pues si estos son 50 milímetros y estos son 100 milímetros, pues serán 60, 70, 80, 90, ¿no? Y estas rayitas pequeñitas, fijaros que, bueno, como hay 4, pues nos van a representar cada una 2 milímetros. ¿Significa que todo lo que leamos a escala 1 o 2 tiene que ser múltiplo de 2? No, significa que esto vale para lo que vale. Estamos croquizando y entonces nos hacemos una idea aproximada. En teoría el croquis no iría dibujado a escala, sino más o menos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer como un poco más o menos con el escalímetro para que sea más correcto, ¿no? Entonces, fijaros, una lectura arbitraria como esta sería 150, nos llega a 160 y son 2 rayitas, pues entonces estamos hablando de 154 milímetros. 154 milímetros. Repito, muy importante. Y es un semáforo rojo, ¿eh? O sea que esto tenéis que hacerlo bien. Hablamos de milímetros. Milímetros, cuidado. Venga. Bueno, lo que a 1,2 sería 154, pues lo mismo que antes. Conforme le metemos ceros al denominador de la escala, pues le metemos ceros a la lectura que nos da. Lo mismo pasaría a 1,2 y medio, pone múltiplo de 100, pero es exactamente lo mismo. Lo mismo pasaría a 1,3, lo mismo, y también a 1,4 y a 1,5. La diferencia con 1,4 y 1,5 y el resto de escalas, excepto la 1,1, es que no me caben aquí tantas rayitas. Entonces, si yo estoy a 1,4 o a 1,5, es que es exactamente lo mismo, yo tengo, me pone un 10, una rayita un poco más grande, bueno, pues será esto la mitad, 5, y estas rayitas, pues claro, pues van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y estas rayitas en medio es que no me caben más, pues la resolución de esta regla, que está a escala 1,5, va de 5 en 5 milímetros. Repito, ¿significa esto que todo lo que lea con la escala 1,5 tiene que ser múltiplo de 5? En parte sí, pero es lo que os digo. El escalímetro vale para lo que vale. No me caben tantas rayitas, voy a croquizar y voy a hacerme una idea de cómo es la pieza. Si quisiera medirla mejor, más, bueno, entonces ya lo haré con los medios adecuados y no con el croquis que voy a hacer, ¿no? Y además, el croquis tiene que ser rápido, un poquito aquí te pillo, aquí te mato, porque si tengo tiempo para hacerlo bien, no lo haré a mano. Importante. Y también es un semáforo rojo. El croquis a mano alzada. Punto. Nada de compases y si me sale bien la circunferencia bien y si no, pues no pasa nada, ¿no? Tiene que ser claro, limpio. Pero si tengo tiempo para hacer un plano en plan bonito, por supuesto útil, ¿no? Pues lo haré con CAD, lo haré con FreeCAD, lo haré con AutoCAD, con lo que sea, no lo haría a mano. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si no tengo escalímetro, yo os recomiendo que lo tengáis, pues lo que haría sería construir una escala gráfica. Aplicaremos el teorema más utilizado en todo el mundo mundial, por todo el mundo, ¿no? Que es la regla de 3, el teorema de Tales, ¿no? Donde, fijaros, yo cogeré un par de rectas concurrentes y en una de ellas pues voy a medir la longitud real. Por ejemplo, sería la escala 1,1, ¿no? Entonces pongo unas 5 unidades iguales, y aquí pongo la misma unidad, la pongo dos veces. Entonces, uniré el 5 con el 2 y esto me va a dar la razón de proporcionalidad. Si ahora por donde acaba aquí el 1 empieza el 2, hago una paralela, ya tengo 2,5. Si llevo una medida arbitraria haciendo paralelas a esta razón, a esta recta, pues me va a dar la longitud que he llevado, la longitud real que he llegado, me la va a dar a
a la escala 1, 2, 2.5, 1, 2,5. Si quisiera construir para pasar de una escala a otra, ¿no? Pues bueno, es exactamente hacer lo mismo dos veces. No tiene que estar a 90 grados. En este caso os lo recomiendo, bueno, pues es un poquito más limpio, ¿no? Pero yo pondría la longitud real, pondría aquí la escala que quiero medir y aquí, por ejemplo, la escala 2,5. De manera que yo cojo una longitud a escala 1,3 y haciendo paralelas a la razón de proporcionalidad que me convierte la escala 1,3 o la escala real, perdón, en 1,3, ¿cómo la he hecho? Poniendo 3 unidades, poniendo aquí esas 3 unidades y uniendo el final de la tercera con el final de la primera. Ya tengo la escala 1 es a 3. Pues hago una paralela y ahora la escala 1, 2,5 ya lo hemos visto y hago una paralela por aquí a la razón de proporcionalidad. Esta longitud que la tengo a 1,3, pues a 1, 2,5 es esta de aquí. Pero por no hacer esto o no utilizar la calculadora, ¿no? Vamos a utilizar el escalímetro. Entonces, el escalímetro lo utilizaremos de la siguiente manera. Yo tengo que pasar a 1,3, pues con la escala 1,3, recordad, no 1,300, 1,3. Yo mido esa longitud, sé que esto me representa 100, esto 200, esto 150, luego 110 no llega y cada rayita pequeñita representa 2. Pues estoy leyendo 104 milímetros, 104 milímetros. Y esa es la longitud real, no lo que mide esto. Esto medirá 104 partido por 3, pero en realidad mide 104, no lo que mide este segmento. Vale, voy a la escala 1, 2,5, muy importante, no a la 1, 250, me pongo aquí lo que me ponga, voy a la 1, 2,5 y la misma cifra era, ¿qué he dicho antes? 104, ¿no? 104, pues la misma cifra la pongo aquí, 50, 100, 150, cada rayita de estas que sobresale más sería 110, 120, 130, 140, cojo 2 unidades y 104 milímetros. Y así lo que he leído a 1,3, pues lo represento a 1, 2,5. Muy bien. Entonces ahora vamos a croquizar. Y lo vamos a hacer en papel milimetrado. Lo primero tendríamos el papel milimetrado dispuesto horizontalmente, yo os lo pido en A3, y vas a hacer el cajetín, ya sabéis, 150 por 50, 50 vertical, 150 empezando en la esquina inferior derecha, y eso no es negociable, es otro semáforo rojo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir siempre un procedimiento. El procedimiento que tenéis en los PDFs de piezas, recordar, es referencias, básicamente los ejes de simetría, sólidos y después huecos y por último agujeros. Y muy importante, dibujamos en paralelo, hacedme caso, os costará un poquito acostumbraros, pero después iréis infinitamente más rápido, muchísimo más rápido. Dibujad en paralelo, no dibujéis el alzado y después la planta y después el perfil, es que así no, dibujad un sólido en las 3 vistas, un tal en las 3 vistas, siempre en paralelo, al mismo tiempo que lo hacéis en el alzado, pues en la planta y en el perfil. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es dibujar una longitud por cuerpo. Recordar, dibujamos cuerpos, básicamente cajas, cilindros y rampas y cuñas, ¿no? Entonces, una caja necesitará 3 dimensiones, un cilindro 2 y una rampa pues también 3 dimensiones. Dibujamos esas dimensiones y las situamos respecto a nuestras referencias. Si las referencias son ejes de simetría, pues implícitamente ya se ve, si no habrá que acotarlas, ¿no? Y alguna pieza tenemos en ese sentido. Me refiero, por ejemplo, cuando he dibujado esta caja, si empiezo por aquí, aunque parezca raro, esta longitud a la escala que me pidan no la dibujo entera. ¿Por qué? Porque no empiezo por un extremo, empiezo por el eje. Y como es de simetría, dibujo la mitad y después cuento cuadraditos. Me tengo que acostumbrar a, en la medida de lo posible, tampoco es ni mejor ni peor, lo digo por ir más rápido, a medir solamente una vez, después contaré cuadraditos, ¿veis? Yo cuento tantos cuadraditos a la derecha y a la izquierda. Me va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, que mis referencias, mis ejes, a partir de los cuales voy a medir,
coincidan con las líneas gordas del papel milimetrado. Recordad que hay líneas, pues no todas tienen el mismo grosor, ¿no? Unas que nos separan de 5 en 5 centímetros, otras que nos separan de 1 en 1 milímetros, 1 en 1, perdón, centímetros, otras de medio en medio centímetro y otras de 1 en 1 milímetros. Pues en la medida de lo posible, poned poned las referencias que coincidan con líneas gordas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta longitud, pues empiezo a contar cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Pues lo mismo para la izquierda. Cuando voy a hacer la planta, no tengo que volver a medir esta medida o la mitad y después volver a contarlo, sino aprovechándome de las líneas de papel milimetrado, pues la traslado. No lo dibujo entre otras cosas porque ya está dibujado, pero entonces la traslado y eso voy más rápido. Si me voy un poquito no pasa nada, la cotación ya me dirá después cuánto miden, ¿no? Muy bien, pasaría exactamente lo mismo con los cilindros o con los detalles. Yo puedo dibujar el detalle o puedo dibujar el cilindro aquí, por ejemplo, en el alzado, y enseguida lo traslado a la planta o contando cuadraditos o siguiendo la línea y entonces hago una circunferencia a mano, que no pasa nada, coño, si sale un poco mal, a mano. Entonces ahora, estas esquinas, pues lo hago lo mismo, y lo mismo con los detalles. Hago la sección, hago lo que sea, tal, pero siempre con los detalles. ¿Vale? Lo mismo pasaría en piezas en que tengo que dibujar cuerpos. Empiezo con la caja, pues lo dibujo, por ejemplo, en el alzado, donde sea, ¿eh? Entonces, la misma medida, perdón, pues la traslado a la planta, cojo una medida como esta, mirar cómo el casar los ejes con líneas gordas me ayuda, la pongo aquí a la mitad, cuento estos cuadraditos y cuando lo llevo al perfil simplemente tengo que seguir las líneas del papel milimetrado, las sigo y enseguida tengo un boceto de las geometrías sólidas importantes que me forman la pieza. Empiezo por las referencias, por los ejes, sigo por los sólidos, ¿no? Y después con los huecos. Cuando hago una sección y por ahí no tengo que volver a medir, sino que sigo la línea del papel y milimetrado y entonces traslado estos cuadraditos, estas medidas, sin necesidad de volver a utilizar el escalímetro, a donde correspondan en cada vista. Y después hago los detalles. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo dejamos aquí para el siguiente vídeo.